Muy buenas noches, sean bienvenidos. Faltan 89 días. El mecanismo previo a la Semana Santa está ya poniéndose en marcha. En algunos templos y casas de hermandad se han celebrado estos últimos días las igualadas que preludian los primeros ensayos de costaleros, y en los almacenes que han cobiado durante tantos meses las andas de la Pasión se presiente ya un inminente trasiego de jóvenes. Hace 4 décadas, el Jerez cofrade miraba de reojo la aventura de unos cofrades empeñados en portar sobre sus hombros a la dolorosa de sus amores. Aquella era una aventura de final incierto que a la postre supondría toda una revolución, no solo en el mundo de la costalería, sino en el conjunto de la Semana Santa. Los costaleros por amor están de aniversario, cumplen 40 años. Nos acompañan esta noche en nuestros estudios dos de aquellos pioneros de esta nueva costalería jerezana, de dos integrantes de aquella primera cuadrilla de hermanos costaleros de la Hermandad de las Angustias y de la Semana Santa de Jerez. A mi izquierda tengo a Manolo Montenegro. Manolo, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, muchas gracias. Y a Manolo Ruiz Cortina, que fue también integrante de aquella histórica cuadrilla de costaleros. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Gracias. Y nos acompaña también el compañero Manolo Sotelino, director del programa Puerta Grande, que se emite semanalmente en esta cadena, y del portal jerezanía.com. Muy buenas noches, Manolo, gracias por estar aquí. Buenas noches, Aleu. Bueno, Manolo Montenegro, Manolo Ruiz Cortina, 40 años. Esto se ha acabado ya, nada más que somos Manuel. Esto. Lo bueno abunda, ¿no? 40 años han pasado ya, parece mentira. Parece mentira, efectivamente. Parece mentira. 40 años de ese espíritu que se nos brindó por medio de nuestra imagen, en Nuestra Señora de las Angustias, a poder llevar por primera vez a ella entre nuestros hombros. Contar un poquito cómo surgió aquella historia. La verdad es que hay un protagonista que desgraciadamente no está ya con nosotros, que fue el artífice de esto, que fue mi primo Lete, José Alfonso Raimón de Lete, que llevábamos ya más de algún que otro año queriendo saber si podíamos ser capaces de poder llevar nosotros el paso de la Virgen. Pero él fue luchando hasta que consiguió un pequeño grupo en el que estábamos 6-8, y esos 6-8 empezamos a hablar con cada uno de los hermanos hasta que conseguimos que un listado de cerca de 40 y tantos, creo. Exactamente. 40 y tantos. Entonces se cargaban 5 por trabajadera, eran 7 trabajaderas y siguen siendo 7. Lo que pasa es que no son 35 los que cargan ahora son 4 por trabajadera. Vale. La verdad es que conseguimos en la cuadrilla y empezamos. Y ahí empieza la historia, que no tiene nada que ver con lo que hoy día existe como costalería. Ese tema vamos a abordarlo a continuación, pero por entrar un poquito en el principio, he comentado eso de ese grupito de 6-8. En vuestro caso particular, bueno, ¿qué os anima a dar el paso de decir, pues yo voy a dar el paso y me voy a meter debajo, voy a sumarme a esta aventura? Es que es el mejor sitio que puede ir en la cofradía, ¿verdad? Así que si no se lleva a la Virgen, ¿qué vamos a llevar? Exactamente. Nuestro, digamos, pensamiento principal de salir a la calle es llevar a nuestra imagen, a la Angustia,
Ten en cuenta de que Manolo en aquella época era un chavalín. Lo tenía entonces... Porque, bueno, aquello era una... Aquí hay una historia también de superhombres, ¿no? Porque la referencia que había eran los profesionales. De inconscientes, creo que más bien de inconscientes. Pero los profesionales que eran vuestros referentes, que eran gente muy curtida, gente muy trabajada, pero y de pronto aparecen unos chavales que... Pero además ten en cuenta una cosa, nosotros no teníamos ni siquiera el ánimo de los cofrades, llamémosles cofrades reconocidos de Jerez, que no estaban con aquella labor. Decían que aquello era una locura y que aquello era una cosa de niños. De niños, en aquella época, tanto mi primo como yo teníamos 32, 33 años, así que no éramos... Ya con eso sabéis la edad que tiene cada uno. Éramos jóvenes. Pero la verdad es que había una pequeña incomprensión en gran parte de los cofrades. Y sin embargo también había un gran aliento por parte del cofrade joven que veía que ahí había algo. Y así fue. Claro. Conseguimos el que nos siguieran en los entrenamientos, porque eran entrenamientos para nosotros. No eran ensayos. Digo que eso es una expresión teatral. En los entrenamientos había muchísimos cofrades de muchísimas hermandades. Entre las que más había era la Hermandad de la Candelaria, la Hermandad de la Amargura y la Hermandad de la Triunfal. Y algunos diría, a ver si llegan a la catedral, ¿no? No, sí, efectivamente. Es que nadie... ¿no? Había muchos de los que íbamos debajo del paso que no sabíamos si íbamos a llegar. De hecho, la cuadrilla de Manolo Olmedo, el papi, estaba contratada y además se le pagó un que no cargara. Porque estaban nada más que para el hecho de que si no podíamos cargar, que se metieran ellos y solucionaran la papeleta. Pero cuando llegamos a la colegial, que entonces era la colegial, le dijimos, y ahora nada más que nos queda de que esto está hecho ya. Y todas nuestras libertades, a excepción de una, fueron a pulso. Fueron todas a pulso. Todas, a excepción de una. Exactamente, en la colegial hicimos una aliviada. A la salida de la colegial hicimos una. Los demás, todas fueron a pulso. Levantate a pulso, que te digo, de verdad, que... Era una gesta. El paso no se veía. La Virgen era el objetivo nuestro, sí. y nuestro objetivo no puede pegar esos saltos y esas cosas que hoy día se dan, que serán muy bonitos, pero yo la veo temblar arriba y me descompongo. Era otra forma, indudablemente era otra forma de hacer las cosas. Aquí se ha traído Manolo Montenegro un listado que está mecanografiado con la grapa completamente ya oxidada con el paso del tiempo, que es de la época donde y ahí está reflejado todos los ensayos que se hicieron. La primera reunión que tenéis con Papi, creo que es un 17 de enero, o sea, en estos días se va... Papi estuvo con nosotros antes de empezar. Porque lo convencimos a él y no hubo necesidad de convencerlo mucho porque él estaba predispuesto al tema. Y la verdad es que gracias a él hicimos esto, porque nos enseñó, nos hizo ver cómo teníamos que hacer las levantadas, cómo teníamos que ponernos la collera, cómo cargábamos bien, cómo no se cargaba. Es decir, todo. Nosotros hicimos, perdón... El primer año, ¿cuánto hicimos? 32 entrenamientos. 32 entrenamientos. O sea, que iba la cosa ya bien rodada. Yo creo que el domingo de Ramos ya llegaste y estés en condiciones. El mes de enero. Llegamos atléticos, vamos. Nosotros cargamos los martes, jueves y sábados. Ensayos tremendamente largos, ¿no? Me imagino, ¿no? De un montón de horas, ¿no? Ahí no sé si vienen, pero hay algunos que fueron cortitos. Claro. También el tiempo no... En enero tuvimos 8 entrenamientos, en febrero tuvimos 9 entrenamientos y ya en marzo tuvimos 15 entrenamientos, o sea, 32 entrenamientos. Pues esto siempre con más la salida que en otras hermandades que tuvimos que hacer porque nos habían invitado. Nosotros tuvimos... Sí. Servimos para ayudar a alguna que otra hermandad. Porque había otro problema de fondo y era el problema de que las cofradías tenían ya serios problemas económicos a la hora de pagar las cuadrillas. Bueno, todo, es posible que ese haya sido el objetivo, ¿no? El objetivo de algunas que otras. Quizás por eso, por la falta de... Pero a nosotros no nos guió eso, al contrario. Nosotros lo que no queríamos, porque pensábamos que el sitio mejor que podía llevar un cofrade en su hermandad era llevando a la imagen a la que le tiene la devoción. Por lo tanto, ese era un sitio que había... De hecho, y ahí tienes también otra cosa, que el estatuto que ha sido del costalero, que el costalero no solamente pagaba su papeleta de sitio,
sino que además pagaba un 10% más. Madre mía. Porque, oye, lo que llevaba también... Porque para Así que fueron cosas... como ahora nos reímos, lo que sea, pero en aquel momento fueron... Estamos hablando de 40 años, pero era un privilegio poder... Hombre, estaría bueno. Poder salir... Eso es lo que yo quisiera, sacar a la seguir Virgen cargando. en los hombros, en nuestros hombros. Sería bueno también contextualizar un poquito esto en la época de renovación que se estaba viviendo, ya no solo en la Semana Santa de Jerez, sino en la Hermandad de las Angustias. Ahí estamos viendo imágenes precisamente de aquel Domingo de Ramos. Sí. Vemos a Papi y vemos, bueno, ya vemos tocando el martillo al que luego fue obispo, Monseñor Bellido Caro. El primer año. Don Rafael fue la primera Semana Santa que tuvo en Jerez como obispo, porque fue consagrado obispo en diciembre del año 73 y eso es en abril del 74, así que fueron... Y el canasto estaba en madera, parece. Totalmente terminada en madera. La talla totalmente terminada se llevó unos cuantos años, no recuerdo si fueron 5 o 6 años. Sí. A partir del año siguiente ya empezó el dorado. Era por lo que estaba comentando, un periodo de renovación en la hermandad, renovación que tuvo de alguna manera como referente al recordado Lete, que fue un poquito abanderado de muchos cambios que se hicieron entonces. Uno de ellos fue el de la cuadrilla de hermanos costaleros, los costaleros por amor, como se le llamó entonces. El paso que estaba entonces haciéndose y que es al año siguiente cuando se empiezan ya los trabajos de dorado. Y justo un año antes se había cambiado la túnica, se había cambiado a la túnica actual. Ahí está la cuadrilla primitiva. Ahí estamos viendo la cuadrilla. Ahí estamos todos. Abajo, de ahí faltan ya desgraciadamente. Creo que abajo el segundo por la izquierda es José Alfonso Raimundo. El segundo por la izquierda es Lete, sí. El Lete. Entonces tenía barba. Y el que está arriba, el primero que se ve nada más que el pañuelo en la cabeza, soy yo. Y aquí está Manolo Montenegro, que lo veo en la segunda fila, creo que es el tercero por la derecha. Pero ya hay cofrades conocidos por todos nosotros. Hay muchos cofrades conocidos. Luis Cruz, por ejemplo. También cargó el primer año. De esa cuadrilla salen posteriormente varios hermanos mayores. De hecho está Lete, estaba Lete, estoy yo, está Antonio Jaén Pacheco y está el padre del actual, del que ha sido hasta ahora hermano mayor, el padre de Fran Mancilla. Después Luis Cruz, que también es hermano actualmente de Santo Sufija. O sea que ya había cofrades en potencia. ¿Y la media de edad cuál era? Mira, el más joven era con 16 años y pico, que es médico hoy día, que Juan Piñero. Y era el más joven de todos. Y el mayor de todos puede que fuese Fernando Flores, que tenía en aquel momento 34 o 35, yo tenía 33. Que a Juan Piñón le pedimos nosotros la autorización a su padre, claro. Esto también vino un poco con el eco de lo que ya ocurrió en Sevilla, ¿no? Sevilla se adelantó. Bueno, ¿no? Es que mira, pasa una cosa curiosa. Cuando nosotros empezamos a querer hacer el tema, surge la Hermandad de la Buena Muerte, que decía que iba a ser la salida con los hermanos. Eso fue en el año 73. Y nosotros, claro, ya empezamos y salimos en el 74. Yo creía que no habían salido los de la Hermandad de Sevilla, pero sí salieron. Que fueron los primeros, ¿no? Los años 73. Pioneros. Años 73. Pioneros en la Después viene la Semana Santa de Angustia, después en Sevilla San Gonzalo, creo que también viene. Esto viene también, como tú antes estabas comentando, es que en realidad hubo un momento en que algunas hermandades, incluso por claro, estaba el plan de económico, si se estaba sintiendo en algunas hermandades, y en Sevilla mucho más. Porque en Sevilla había muy pocos costaleros para muchas cofradías. Pensar en un Domingo de Ramos, que es un día grande en la Semana Santa, con 3, en aquel momento 3 pasos de palio y 4 pasos de misterio, la hermandad en la que iba el costalero que menos era a la Angustias. Así que nos llevábamos todo lo que sobraba de todos lados. Y aquello desgraciadamente era un desastre. Había algunos que iban con muy buena voluntad, pero de verdad que aquello no iba, aquello incitaba más en nosotros, en el ánimo, señora, vamos a acabar con esto. Y el año 73, es decir, el año en que sale la Hermandad de los Estudiantes de Sevilla, nosotros cogimos el paso y nos guió Papi, y lo hizo expresamente. Vamos a sacar el paso de donde lo tenemos guardado, a subirlo al altar, que es lo que hacemos.
y lo subimos, pero creo que sufrió el paso más que sufrimos nosotros. De aquello fue horroroso, pero no teníamos collera, no teníamos nada, aquello fue horroroso, pero lo subimos. Y aquello es la verdad que dijimos, esto no puede ser, así no vamos a ningún lado. Pero luego después, cuando llegó la hora de quitarlo del sitio y volverlo, ya el papi nos trajo algunas colleritas, lo pusimos, y ya vimos aquello, le cogimos un poquito de gusto al Esto seguimos adelante. Porque en el proceso en el que un neófito por completo, porque hoy más o menos casi todo el mundo sabe ya andar debajo de los pasos, pero entonces aquello era un santuario, aquello era un coto cerrado, de lo que entonces se llamaban los profesionales, nadie entraba en ese mundo. Y el que entraba era el que recibía todo el esfuerzo que no hacían los demás. Te das cuenta que aquí fue más o menos por fecha, pero mira, que yo tengo apuntado que el día 15 nos fue la primera reunión que hicimos con nosotros, con el papi, que todos nos preparamos las joyeras, hicimos la primera levantada y nos quedamos por la capilla durante media hora. Tuvimos media hora dándole vuelta a la capilla de la Angustia. El espacio que tiene, que no es la catedral. Las vueltas eran eternas. Eso para calentar. Las vueltas eran eternas. Pero además teníamos una cosa porque el papi entrenaba, El papi te decía el costado izquierdo a tierra y los otros, venga, otro. Papi, por Dios, por nada. Un entrenamiento casi militar, ¿no? Sí. Por la forma que nos pero dijo una cosa, y perdón que haga, algo que ahora no veo, y es esas levantadas que cuando se levantaba el paso y no se arrancaba a andar, empezaba el paso así, y él decía, eso es un flan, eso es un flan. Ni hablar, en cuanto el paso se levanta hacia adelante. Y es verdad. Martillo y adelante. Empieza y ¡bum! Y resulta de que me encomendó a mí, luego después lo heredó José Antonio Campos, cuando yo dejé de cargar, me encomendó a mí el marcar los pasos. Es decir, que se levantaba el paso y yo nada más que hacía, llega arriba, así, izquierdo, y ya empezaba, ¡pum! Y empezaba a pasar. Bueno, a lo que voy. Aquello hoy día veo que el paso se levanta y lo levantan con una barbaridad, la levanta enorme, y de pronto empieza aquello sin arrancando y empieza a moverse así. Chiquillo, venga, vamos, me descompone. El empezar de cero, aunque no supiéramos nada, pero fue estamos dando un rollazo ya quietos. No, que va, estamos disfrutando. Estamos aprendiendo. Digo que quizás nos llevó a cosas que no tuvimos ocasión. Claro, no teníamos ni idea, o sea, que era todo, para aquí había que hacer esto hacíamos, había que hacer del otro, esto hacíamos. Pasó un detalle que cuando llegamos a la rotonda, que entonces era la entrada de la carrera oficial, cuando entró y enfiló la calle larga el paso, hubo una ovación cerradísima, enorme. Eso no se ha dado en la calle nunca. Aquel aplauso que dieron, es que nos acompañó el entero. Yo creo que muchos iban diciendo, a ver dónde se para que esta gente ya, y no siguen. Pero no, seguimos. La verdad que era de la colegial. Perdona, Manolo, ¿cómo vivisteis aquel día, aquel domingo de Ramos, desde por la mañana? ¿Cómo se vivió? ¿Había muchos nervios? ¿Había ya convencimiento de que había un trabajo serio hecho por detrás? No. Serio hasta lo máximo. Todos sabíamos que estábamos bastante preparados, y la ilusión era tremenda, el cariño que teníamos eso, estamos deseando de salir, y la verdad, ya te digo, es inenarrable porque es algo que te ocurre en ese momento, cuando nosotros abrimos las puertas, ¿verdad? Abrimos esas puertas, nos abrió las puertas de esa hermandad. Empezó a salir esa cofradía. Y salimos nosotros por esa puerta. Cuando lo dio Pero hubo un detalle que fue la llegada, cuando llegamos a las Angustias, fuera parte el aplauso de la gente de la calle, el silencio que había dentro de la capilla, como lo hay siempre. Y llegar al paso y colocarlo, faltaban manos de todos los que habían estado vestidos de nazareno, faltaban manos de ellos para ayudarnos a salir. Aquello fue una piña. Llegasteis como héroes prácticamente. Llegamos destrozados. Como auténticos héroes. Pero podíamos haber seguido más, es decir, ya estábamos dispuestos a todo. Y además los mismos sin ningún relevo, ¿no? Sin ningún relevo. Mármol, que se dice hoy en día. Tan solo hubo los dos que sobraban de la cuadrilla, que por faltas iban de reserva, por si a alguno le pasaba algo, que tuvieron dos de los que iban cargando la atención de decir, bueno, pues en la colegial me salgo yo y entras tú. Exactamente. Y cargaron para poder, nosotros, pero no hubo ningún rezo, ninguna...
pero y un relevo y sin bebida isotónica. Nada, agua. Agua y además que las recogían las mujeres, nuestras novias, lo que fueran, en mi caso mujeres, que iban recogiendo por los bares, botellas de agua, bla, bla, y dándonos agua. Que alguno cometió la imprudencia de beber más de la cuenta al principio y eso es horroroso. Hasta eso nos enseñó el papi, que había que beber poco. Y poquito. Lo justo. Cuando más bebía más. Y me imagino que al día siguiente, el lunes santo, erais los hombres más felices de Jerez o de la tierra. Y más destrozados de España. Bueno, pero se llevaba con alegría, ¿no? El esfuerzo hecho. Una cosa y también, la gesta, ¿no? una cosa a destacar, de verdad, fue nuestro espíritu de penitencia. O sea, éramos hermanos, pero éramos costaleros, pero éramos hermanos. O sea, que nosotros nos metimos debajo del paso como un hermano más, que en vez de tener cirio en la fila, llevamos nuestra imagen Ahí habéis puesto una foto en la que está llamando don Rafael, y pasó un caso curiosísimo. Nosotros teníamos la consigna de que cuando alguien se encontraba pasando dificultad cargando, empezaba a rezar. Y ya sabíamos todo que había que echarle una mano, porque es que debajo del paso había la misma penitencia que fuera. Así ahí de charla y de eso ni mijita. Bueno, pues resulta de que cuando llegó don Rafael, dentro del paso no teníamos ni idea de ni que si estaba don Rafael o no estaba don Rafael. El papi lo llamó para que hiciera levantar y don Rafael se acercó al costado del paso y, hermanos, ¿cómo vais? Y no le contestó nadie. Volvió a decirlo, hermano, ¿cómo vais? Y no le contestó nadie. A la tercera vez que lo dijo, uno que estaba en ese costado, el hombre que se había dado cuenta de quién era, dijo, vamos viendo, Rafael, muchas gracias. Y lo sabemos luego después porque nos lo dijo el papi. Cuando hizo la llamada, dijo don Rafael, ha sido la primera vez que un obispo ha interrumpido la penitencia de los cofrades. Y con esto no queremos decir, es que el espíritu que llevábamos, había que ir de esa manera. Si no íbamos de esa manera, aquello no tenía sentido. Encima todo el recorrido nos lo íbamos rezando, o sea, cada vez que había una parada. Además, el rezo era un compañerismo. Si alguien el rezo era el tiempo libre, era el rezo. Después volvíamos otra vez a andar y el rezo. Fue era la fuerza, era la firmeza que no teníamos, de verdad, el rezo. Entonces siempre decía, cuando una persona esté un poquito, que empiece a rezar. Que era la fuerza. Nosotros teníamos entonces, de verdad. Vamos a ir terminando un poquito, no tenemos mucho tiempo más, podríamos estar hablando casi 40 años del tema este. Hay muchos apuntes, muchas cosas, ¿no? Sois pioneros, fuisteis pioneros. ¿Qué sentisteis vosotros una vez que al año siguiente ya visteis como en otras hermandades se empezaron a seguir? Mucha satisfacción. Ten en cuenta de que nos acompañaron esos que hicieron la salida al año siguiente, nos estuvieron acompañando en más de un entrenamiento. Nos alegró enormemente. Había muchos hermanos mayores en los entrenamientos y mucha gente de la calle. Yo creo que más de uno no hizo la salida al año siguiente, quizás porque no tenía el número de hermanos suficiente para poderla hacer, ¿no? Y eso, pero vamos, fue la verdad, el principio de aquello fue como todas estas cosas, pues lógico, tiene que modificarse, pero lo que siento mucho es que se haya perdido el sentido de penitencia del costalero y se haya sustituido por el espíritu de deporte que está muy bien, pero que no es lo que a mí me va. A mí me va otra cosa. Sí, no fue el origen con el que empezaste. Yo tengo aquí unos apuntes de lo que yo creo más o menos que era nuestro sentido, ¿no? De ser costalero entonces. Sentido humilde, una aceptación de las reglas de la hermandad, una discreción, un compañerismo, amistad, lealtad, fraternidad, entrega, espíritu de sacrificio y sobre todo un enorme cariño y amor a nuestra madre. Debe ser las cualidades que, ya te digo, que sienten el enorme privilegio personal de cargar a Cristo sobre sus hombros, de soportar el peso de su cruz y hacer más liviana su penitencia. Yo creo que aquella primera cuadrilla abrió el sendero correcto, el verdadero camino que han de seguir en los costaleros. Que quieran o no puedan. Creo que era el espíritu que entonces, y ahora creo que debe de llevar un costalero. Hay ciertas cosas que verdaderamente pues no han cambiado con la través de los tiempos y a veces a mejor, ¿no? Pero el costalero debe de comprender que es un hermano más, que tiene un privilegio en llevar a la Virgen o al Señor entre sus hombros y que no hay más
no hay más que hacer que llevar esa penitencia durante ese recorrido y evitar cualquier protagonismo de cualquier índole. Es una forma de llevar una túnica, pero... Exactamente. Es una forma de... ¿Y que volveríais otra vez a cargar? Por lo que estoy escuchando. Yo sí. Si pudiera, claro. Si pudiéramos volver otra vez atrás, otra vez apuntaba a los 20 años hicimos... ¿Te acuerdas, no? Sí. A los 20 años... a los 20 años se estrenó el banderín de los costaleros. Y el 25 se reunieron todos los que habían pasado por allí. Que entonces llevó la cuadrilla los dos hijos del papi, que Pepe y Manolo. Sí, hicimos el medio recorrido. Bueno, y fue una cosa curiosa. En el primer año nos hicieron hermanos la hermandad de capataces y costaleros, nos recibió la hermandad. No fuimos, sino que ellos vinieron allí y nos recibieron como hermanos. Nos entregaron una foto, un cuadro con la Virgen del Rosario y nos invitaron a cargar con la Virgen del Rosario. Y de hecho cargamos con ella medio recorrido. Desde San Juan de los Caballeros hasta la Plaza de la Asunción. Hasta la Plaza de la Asunción. Entonces ya cargaron los profesionales y los costaleros. Bueno, tuvimos ese privilegio también de poder haber cargado con la Virgen del Rosario y ser hermano de la hermandad. Muy bien. Vamos a ir terminando ya. Una última cuestión. ¿Qué mensaje le queréis lanzar a todos esos jóvenes, a todos esos costaleros que van precisamente este fin de semana? Hay muchas igualadas. Toda esa gente que se va a acercar este fin de semana o estas próximas semanas a revivir aquella experiencia que ustedes viviste. ¿Qué mensaje le trasladaría? Es que es difícil, porque si os fijáis en la foto que se ha visto de la cuadrilla, la gran mayoría de los que están ahí, hay un porcentaje que ya no está porque no viven, y hay otra gran mayoría que sus hijos son los que están ahora. Es decir, que algo llevó consigo aquello. Aquello llevó consigo la amistad, la camaradería y sobre todo el cariño y la devoción a la Virgen de la Asunción. ¿Qué pasa? Que yo no puedo decirle nada más que si se carga, que se cargue por amor, no por otra cosa. La falta de facultades o el exceso de facultades no tiene nada que ver. Lo único que tiene que ver es para que sufra o más o menos el que está cargando. Pero se acabó, que es una bendición el poder estar en el sitio para mí más privilegiado que puede tener una cofradía en la calle. Pero hay que aprovecharlo. Si no sirve para nada más que sirve para decir yo he cargado con esto o he cargado con la otra, para mí se derrumba el sentido. Perfecto, pues nos vamos a quedar con esa idea. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos y a ver si... Yo decirte que coincido con todas las palabras que acabo de decir. Y si no coincido... Hombre, lo digo... Le riño, compadre. Hombre, quiero decir que sepa que es un privilegio, que sepa que es un privilegio, sí. Y que antes de todo está su amor y su fe a sus titulares, que es lo que tiene que llevar siempre, y su comportamiento, porque el comportamiento del costalero es el comportamiento de la hermandad. Pues todos somos hermanos, todos hermanos. Sí se puede jugar, es verdad. Y todos tenemos que ser verdaderos devotos. De nuestras titulares. Perfecto, pues muchísimas gracias, lo dicho. Nosotros